Jessica Thompson tenía 32 años. Vivía en Seattle. Trabajaba como asistente administrativa en una clínica dermatológica y llevaba una vida relativamente normal. No era del tipo de persona que llamaba la atención, ni por apariencia ni por comportamiento. Discreta, organizada, algo introvertida. Le gustaba la rutina. Se despertaba temprano, tomaba el mismo autobús, almorzaba en el mismo sitio y volvía a casa viendo los mismos episodios repetidos de series. Sus padres vivían en una ciudad cercana y, aunque el contacto no era tan frecuente, siempre los consideró cariñosos, aunque un poco reservados. Nunca tuvo motivos reales para desconfiar de ellos, hasta aquel día específico. Era un miércoles nublado y todo empezó de una forma muy banal, con un dolor de cabeza y una ida cualquiera a la farmacia cerca del trabajo. Mientras hacía fila con el analgésico en la mano, una señora de unos 60 y tantos años se acercó a ella con una expresión extraña, como quien ve algo imposible. Jessica no le prestó mucha atención al principio. Pensó que la mujer estaba distraída. Pero entonces la señora se detuvo justo frente a ella. La miró directamente a los ojos y dijo, ¿Rachel? Jessica sonrió con timidez y respondió que no, que debía estar confundiéndola con otra persona. Pero la mujer insistió, con una mezcla de incredulidad y emoción en el rostro. Rachel Marie Anderson, eres ella. Te reconocería en cualquier lugar. En ese momento Jessica se quedó sin reacción. Fue uno de esos momentos en 1900 que todo se congela por dentro, pero por fuera solo intentas salir de la situación lo más rápido posible. Pagó el medicamento y se fue, pero aquella frase siguió girando en su cabeza como una alarma. Pasó el resto del día rumiando aquello. Esa mujer no parecía una loca cualquiera. La manera en que habló, cómo la miró, cómo temblaba, parecía alguien que había encontrado una parte perdida de su vida. Jessica llegó a casa, se tiró en el sofá, intentó ver algo, pero no pudo concentrarse. Cada vez que parpadeaba, veía el rostro de aquella señora frente a ella. Y sobre todo, volvía a escuchar aquella pregunta. ¿Rachel? En la madrugada, tomó el celular y decidió investigar. Escribió el nombre completo que la mujer había dicho, Rachel Marie Anderson, y lo que apareció hizo que se le revolviera el estómago. Un artículo antiguo de 1999 decía, niña desaparecida a los 7 años en Seattle, sigue siendo buscada por la familia. El rostro de la niña le resultó familiar, muy familiar. Al día siguiente, intentando apartar lo que creía que era paranoia, Jessica decidió revisar sus fotos antiguas. Sacó la caja de álbumes que guardaba en lo alto del armario, se sentó en el suelo y empezó a hojear con calma. Las fotos comenzaban con ella a los 8 años, con uniforme escolar, en una excursión. Después venían registros de cumpleaños, viajes, navidades en familia, pero nada anterior a eso. Ninguna foto de pañal, de bebé, de preescolar, ninguna ecografía, ningún registro de nacimiento con los padres, nada. Eso sonaba extraño, pero siempre había pensado que quizás sus padres habían perdido los álbumes antiguos. Cuando era niña y preguntaba, decían que una inundación en la casa antigua había destruido todo. Ella lo creyó, pero ahora, con el rostro de aquella niña y aquella señora diciendo que ella era Rachel, nada parecía ya de fiar. Ese fin de semana, aún tomada por una inquietud que no podía ignorar, Jessica compró un test de ADN por internet. Creía que estaba exagerando, que todo era cosa de su cabeza, pero aún así siguió el impulso. Envió la muestra y trató de olvidarse. En los días siguientes, comenzó a consumir compulsivamente historias de personas que descubrieron que fueron adoptadas, secuestradas, cambiadas en el hospital. Leía relatos en foros, veía videos, seguía testimonios de familias. Era como si estuviera enganchada en entender algo que, en el fondo, ya sabía. La idea de que toda su vida podía haberse construido sobre una mentira lo volvía todo confuso. Pero, al mismo tiempo tenía un sentido aterrador, como si algo que siempre incomodó en silencio ahora gritara. 3 semanas después recibió el correo con los resultados del test. Estaba en casa, sola, con el corazón disparado y la respiración entrecortada. Cuando abrió el archivo, vio de inmediato el nombre, Sarah Anderson. Compatibilidad genética, 99,98%. Madre biológica. Se quedó helada. No pudo pensar ni moverse. Volvió a leer, una y otra vez. Con cada lectura, sentía que el suelo se alejaba,
más de sus pies. Una búsqueda rápida del nombre reveló que Sarah era la madre de la misma Rachel del artículo antiguo. Jessica no era Jessica, era Rachel, la niña que desapareció a los 7 años, la chica de la foto, la criatura que una familia entera buscó durante más de 2 décadas. Se sentó en el suelo, sin poder contener el llanto, y allí se quedó durante horas, abrazándose a sí misma, intentando absorber lo que acababa de descubrir. Estuvo 3 días encerrada en el apartamento. Jessica no podía comer, ni dormir, ni hablar con nadie. Encendía el celular, pero no respondía a los mensajes. Quería huir del mundo. Al mismo tiempo, quería enfrentarlo todo y a todos. Sentía una mezcla de rabia, confusión y duelo. Duelo por una vida que nunca vivió. Duelo por haber sido arrancada de una familia que la amaba. Duelo por haber sido engañada por quienes decían ser su padre y madre. Al 4.º día, reunió valor y envió un mensaje a su madre adoptiva. Solo escribió: ¿Quién soy realmente? La respuesta llegó en minutos. Eres nuestra hija. Siempre lo serás. Aquello la indignó. Era como si intentaran borrar la verdad otra vez. Y esta vez, ella no lo permitiría. Jessica buscó un abogado. Llevó los documentos, las capturas, el historial de mensajes, los resultados del ADN. El abogado escuchó todo en silencio, examinó los papeles con atención y dijo, sin rodeos: esto es secuestro, falsedad ideológica. Es un delito, aunque haya ocurrido hace 25 años. Ella preguntó si aún se podía hacer algo. Él respondió que sí, y que tenía el derecho legal de procesar a quienes la apartaron de su familia. Aquello encendió algo en ella. Por primera vez desde que todo empezó, Jessica sintió que podía recuperar parte de lo que le fue robado. No la infancia ni los años perdidos, pero sí la verdad y la justicia. Eso era lo que necesitaba. El abogado le recomendó reunir la mayor cantidad de pruebas antes de presentar la demanda formal. Jessica empezó a montar un dossier detallado. Rescató documentos escolares, registros médicos, capturas de mensajes. Todo lo que mostrara que su identidad fue construida de forma falsa. También reunió noticias de la época de la desaparición de Rachel, testimonios de testigos, entrevistas antiguas de la madre biológica. Cada pieza era una confirmación, un nuevo fragmento de una vida que ella nunca supo que tenía. Todo aquello era surrealista, pero al mismo tiempo demasiado real para ser ignorado. Y cuanto más pruebas reunía, más crecía la rabia. Decidida a confrontarlo todo, Jessica condujo hasta la casa de sus padres adoptivos sin avisar. Temblaba, pero estaba decidida. Cuando la madre abrió la puerta, se quedó pálida. Jessica no esperó invitación. Entró, se sentó en la sala y dijo: sé quién soy, y sé lo que hicieron. La madre intentó negar, llorar, confundir, pero Jessica estaba firme. El padre apareció poco después, callado, y solo observaba. Ella mostró los papeles, el ADN, el recorte de prensa. Dijo que serían procesados, que el mundo iba a saber lo que hicieron, que aquella mentira de 25 años tenía fecha para acabar, y se marchó sin esperar respuesta. Después de ese tenso enfrentamiento en la casa donde creció, Jessica volvió al apartamento en silencio, conduciendo con los ojos secos y el pecho en llamas. No lloró, no en ese momento. Estaba anestesiada, como si hubiera apagado la parte del cerebro que siente cualquier cosa. Al llegar, cerró la puerta, apagó las luces y se quedó en la oscuridad. Necesitaba digerirlo, todo. Entender cómo era posible haber vivido 25 años al lado de personas que ahora veía como secuestradores. Fue allí, en esa sala oscura, donde tomó la decisión definitiva. No iba a dejar aquello en secreto. No era solo por lo que hicieron con ella. Era por lo que podría haber pasado con otros niños. Tenían que ser responsabilizados. El abogado movió el proceso con rapidez basándose en las pruebas reunidas. El caso, que hasta entonces era confidencial, se filtró a la prensa unos días después. Un pequeño sitio local publicó una nota. Mujer descubre que fue secuestrada en la infancia tras ser reconocida por extraña en farmacia. En pocas horas, la historia explotó. Otros medios la replicaron. Surgieron videos en YouTube, publicaciones en foros, entrevistas con vecinos de la familia biológica. El nombre de Rachel Marie Anderson volvió a circular como nunca desde 1999. Jessica,
ahora asumiendo la identidad de Rachel, empezó a recibir mensajes de desconocidos, algunos de apoyo, otros de odio, gente diciendo que lo inventaba todo para llamar la atención, y aquello solo alimentaba su rabia. La madre biológica, Sarah Anderson, fue localizada por medio del propio abogado. Rachel temía ese contacto al principio. Tenía miedo al rechazo, a no sentir conexión, a que todo pareciera forzado. Pero Sarah no lo dudó. Programó el encuentro para ese mismo día, en un café discreto del centro. Cuando se vieron por primera vez, ninguna de las dos sabía exactamente qué hacer. Sarah llevó una foto de Rachel niña, con el cabello recogido de lado y un vestido amarillo. Rachel miró la imagen y sintió un nudo en la garganta. Era como si estuviera mirando a una versión olvidada de sí misma. Las dos lloraron en silencio y luego se abrazaron. No fue como en las películas. No hubo banda sonora ni palabras bonitas. Solo dolor, alivio y un poco de paz. Sarah contó que nunca dejó de buscar. Dijo que mantuvo la habitación intacta durante más de 10 años. Luego la convirtió en oficina porque ya no soportaba mirarla. Durante mucho tiempo creyó que su hija estaba muerta y que el peor dolor era no saber dónde estaba. Cuando Rachel contó cómo fue criada, Sarah volvió a llorar. Ellos te lo dieron todo, menos la verdad, dijo. Rachel asintió con la cabeza baja. Era cierto. Tuvo casa, escuela, comida, incluso amor, pero no tuvo derecho a su propio origen. Fue una vida construida sobre una mentira. Y no importa cuánto los adoptivos hicieran lo mejor que podían, robaron algo que nunca volvería. A partir de ese reencuentro, ambas empezaron a verse con más frecuencia. Rachel conoció al hermano menor, que en el momento del secuestro era solo un bebé. Se quedó en shock con la revelación. Dijo que tenía recuerdos vagos de oír el nombre de la hermana, pero los padres evitaban tocar el tema. La abuela ya había fallecido y el padre, que era camionero, murió en un accidente años atrás. Aún así, había sensación de reconstrucción, de posibilidad. Rachel no se sentía 100% cómoda con ellos, pero era como encontrar piezas sueltas de un viejo rompecabezas. Era extraño, sí, pero era verdadero. Y de momento, eso bastaba. Mientras el proceso avanzaba, Rachel tuvo que prestar declaración formal ante la policía y la fiscalía. Contó todo. El momento del test de ADN, la ausencia de fotos de la infancia, la manera en que los padres adoptivos siempre evitaban preguntas sobre su pasado. El comisario del caso se mostró visiblemente perturbado por lo que escuchó. Dijo que había visto casos parecidos, pero pocos con tantas pruebas y tanta frialdad involucrada. Los investigadores accedieron al historial médico y escolar de Jessica, que comenzaba exactamente a los 8 años. Nada antes. Ningún registro de adopción legal. Ningún documento oficial. Solo silencio. El tipo de silencio que ahora se convertía en evidencia. El caso ganó aún más repercusión cuando un periodista de investigación hizo un reportaje especial sobre niños desaparecidos que fueron criados por otras familias sin proceso legal. Usó la historia de Rachel como ejemplo central. El reportaje se hizo viral. Las redes sociales explotaron en debates. Muchas personas aplaudieron su valentía para exponer todo. Otros decían que debía perdonar y seguir adelante. Pero Rachel sabía, no era venganza personal, era justicia. Era dejar claro que lo que le hicieron fue un crimen. Y que, sí, el amor no justifica mentiras. No a ese nivel. La primera audiencia se fijó para un viernes. Rachel llegó al tribunal con el corazón acelerado. Estaba acompañada por el abogado y por Sarah. En la sala, los padres adoptivos estaban sentados, fríos, callados. La madre adoptiva la miró a los ojos unos segundos y luego desvió la mirada. El padre mantuvo el mentón en alto, como quien se niega a aceptar la realidad. Durante la audiencia, los abogados de la defensa dijeron que la pareja había salvado a Rachel de una situación de riesgo, que la madre biológica no tenía condiciones emocionales en la época, y que hicieron lo mejor que pudieron. Era un discurso cínico, sin pruebas, sin corazón. Rachel escuchó todo en silencio, con las manos apretadas en el regazo. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó y lo contó todo, con firmeza, sin drama, sin florituras. Dijo que vivió 25 años creyendo que sabía quién era, y que descubrir la verdad fue como morir y renacer el mismo día. Dijo que no odiaba a los padres adoptivos, pero que nunca podría perdonar lo que hicieron. Dijo que el mayor crimen de ellos fue decidir
que ella no necesitaba saber su propia historia, que le quitaron el derecho de sufrir, de buscar, de pertenecer. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Incluso el juez parecía emocionado. Era como si todos allí hubieran entendido que no era solo un caso jurídico. Era una vida destruida contada en vivo. La decisión final tardaría aún semanas, pero Rachel ya sentía que había ganado, porque ahora la verdad estaba expuesta, porque ahora todos sabían lo que ocurrió, porque ahora podía, finalmente, dejar de vivir bajo un nombre que nunca existió. Rachel Marie Anderson ya no era solo una foto envejecida en un cartel antiguo. Era una mujer viva, consciente, completa, aunque llena de cicatrices. Y eso, por sí mismo, ya era una forma de justicia. Rachel decidió cambiar legalmente su nombre. Ya no quería llevar el Jessica Thompson que le pusieron por conveniencia. Eso no representaba quién era realmente. Tramitó en el registro civil y pidió el retorno oficial a su nombre de 1906. Nacimiento: Rachel Marie Anderson. Cuando recibió el nuevo documento, lloró sola en la cocina. No porque estuviera triste, sino porque, por primera vez en 25 años, veía un nombre que tenía sentido mirándola de vuelta. Era un trozo simbólico de todo lo que le habían quitado. Un comienzo, una reparación, ahora es real. Los papeles no lo curaban todo, pero servían como un grito silencioso de victoria personal. Con el paso de las semanas, Rachel fue retomando pequeñas rutinas, pero todo parecía diferente. El apartamento donde vivía, los muebles, los cuadros, todo llevaba una sensación de escenario montado. Era como vivir en un lugar prestado, lleno de recuerdos que ahora parecían falsos. Decidió mudarse. Encontró un lugar más pequeño, en un barrio más apartado, donde nadie conocía su historia. Quería silencio. Quería empezar de nuevo sin tener que explicar nada a nadie. Llevó pocas cosas: libros, ropa, algunos recuerdos reales que había construido en los últimos años. El resto lo dejó atrás, literalmente. Cerró la puerta y no miró atrás. Sara, su madre biológica, seguía presente con cuidado. Respetaba los momentos de silencio, pero se las arreglaba para aparecer con café, pan fresco o una nota escrita a mano. Rachel no sabía cómo devolver el gesto. Aún sentía cierta culpa por no poder sentir un amor inmediato, como en las películas. Pero Sara siempre decía lo mismo: no me debes nada, solo vivir ya es suficiente. Eso ayudaba. Las dos iban creando una relación nueva desde 1900, sin presión. A veces salían a caminar por el parque. Otras, simplemente se sentaban en el sofá y veían cualquier cosa en la tele. Era simple, pero verdadero. Rachel también comenzó terapia. Buscó a una profesional especializada en traumas familiares e identidad. En las primeras sesiones, apenas podía hablar sin llorar. Había un miedo constante de perder de nuevo lo poco que había recuperado. La psicóloga fue paciente, ayudando a Rachel a entender que todo lo que sentía era válido, que no necesitaba perdonar a nadie ahora, ni fingir que estaba bien, que la rabia, la confusión, el duelo, todo formaba parte del proceso, y más que nada, que la justicia no era solo jurídica, era emocional, era interna, y eso era lo que empezaba a reconstruir paso a paso. Durante ese proceso, Rachel empezó a escribir. Tomó un cuaderno nuevo y comenzó a anotar todo lo que recordaba: sensaciones, sueños, momentos desconectados de la infancia, flashazos sueltos que parecían sin sentido pero que ahora tal vez tuvieran. Recordó a un hombre que la llevaba a pasear, a una mujer que decía que no contara nada a nadie, una sensación constante de estar fuera de lugar. Escribir era como explorar los recuerdos con una linterna tenue. A veces encontraba algo, otras no, pero cada línea escrita era una manera de decir: esto me pertenece. Un día, Sara llevó a Rachel hasta la casa donde había crecido los primeros 7 años de vida. La casa ahora era de otra familia, pero los vecinos todavía recordaban la desaparición. Uno de ellos, un señor de más de 80 años, lloró al reconocerla. Dijo que nunca olvidó el día en que la policía llamó a las puertas buscando pistas. Rachel permaneció en silencio, mirando la acera, el árbol frente a la casa, la ventana de su antiguo cuarto. No recordaba todo, pero sentía algo en el cuerpo, una especie de nostalgia inexplicable por un tiempo que no vivió.
o que vivió y le obligaron a olvidar. Con el nombre recuperado y la historia reconocida públicamente, Rachel empezó a recibir invitaciones para entrevistas, podcasts, programas de televisión. Rechazó casi todas. No quería convertirse en símbolo de nada. Solo quería vivir en paz. Aceptó participar en un documental sobre niños desaparecidos, porque sentía que podía ayudar a otras personas. Contó su historia con calma, sin victimismo. Dijo que lo que más dolió no fue el secuestro en sí, sino la omisión de la verdad. Mentir para proteger a alguien no es amor, decía. Es control. Esa frase se volvió viral. Mucha gente se identificó, personas que también crecieron en familias con secretos. El juicio final de los padres adoptivos tuvo lugar casi un año después del inicio del proceso. Fue discreto, sin gran cobertura mediática. Fueron condenados por falsedad ideológica, secuestro y ocultación de identidad. La pena fue simbólica, debido a la edad y a la colaboración tardía. Pero la condenación, para Rachel, fue suficiente. Estaba escrito en actas, firmado por el juez. Había sido secuestrada. Tenía razón. El mundo lo reconoció. Salió del juzgado sin decir nada. Miró el cielo nublado, respiró hondo y siguió caminando, como quien finalmente cerró un ciclo que nunca debió haber empezado. Con el tiempo, Rachel se dio cuenta de que lo que más deseaba era anonimato. Pasar desapercibida en el supermercado, tomar el autobús sin ser reconocida, no llevar más el peso de ser la mujer del reportaje. Decidió viajar. Pasó un tiempo en la casa de una amiga en otro estado. Allí conoció a personas nuevas, que no sabían nada de su pasado. Y fue allí, lejos de todo, que se permitió vivir cosas simples. Un café en el balcón, un beso sin pretensiones, un paseo sin destino. Cosas que antes parecían pequeñas, pero que ahora tenían un valor enorme. Era como recuperar la vida minuto a minuto. Todavía tenía días difíciles. Aún soñaba con rostros confusos. Se despertaba llorando. Sentía rabia por el tiempo perdido, pero ahora sabía cómo lidiar. Sabía que no era débil por sentir todo eso. Era humana. Y ser humana después de todo era un milagro. Rachel ya no buscaba respuestas, ni perdón, ni venganza. Lo que quería, y consiguió, era la verdad. Y con ella vino la libertad. No esa que se grita, sino la que se vive en silencio, con dignidad, la que permite dormir en paz y despertar sabiendo que, a pesar de todo, ella venció. Rachel empezó a pensar en cómo transformar su experiencia en algo que pudiera ayudar a otras personas. No quería convertirse en escritora, ni conferencista, ni influencer, pero quería que el dolor que cargó sirviera para alguien más además de ella. Creó un blog sencillo, anónimo, donde escribía textos sobre identidad, silencio familiar y la importancia de la verdad. Firmaba como R y publicaba sin expectativas. Poco a poco empezaron a aparecer comentarios, gente contando historias parecidas, personas que decían que nunca habían podido hablar sobre lo que vivieron, pero que se sentían representadas allí. Y por primera vez, Rachel sintió que ya no estaba sola. Sara, su madre biológica, seguía a su lado. Las dos habían creado sus propios rituales. Una cena por semana, una llamada cada martes por la mañana. Pequeñas tradiciones que parecían simples pero que tenían significados profundos. Rachel no llamaba a Sara mamá con frecuencia. Aún era difícil, pero el afecto estaba allí, verdadero, creciente, silencioso. El hermano también se acercaba poco a poco. Mandaba memes, videos graciosos, intentaba traer ligereza. Todo era nuevo, pero lleno de posibilidades. Y Rachel se permitía vivir eso sin prisa, porque ahora todo lo que quería era autenticidad. La casa nueva iba tomando forma. Rachel llenó las paredes de cuadros con frases que tenían sentido para ella. Fotos nuevas, registros verdaderos. Nada antiguo, nada heredado de mentiras. Era un hogar construido con su propia historia, desde cero. Compró una planta para el balcón. La llamó Raíz. Dijo que era para recordar de dónde venía y cuánto tiempo tardó en descubrirlo. Unos símbolo tonto, tal vez, pero que cuidaba con cariño. La regaba todos los días, como quien alimenta algo frágil pero lleno de futuro. Una noche de sábado, mientras ordenaba el cuarto, Rachel encontró una de las últimas fotos que había guardado de los padres adoptivos. Era de una Navidad antigua.
Estaban todos sonriendo. Casi la tiró, pero lo pensó 2 veces. La puso dentro de un sobre, escribió detrás, «Este dolor también me construyó», y la guardó en el cajón del armario. No quería borrar todo. Quería recordar que sobrevivió, que incluso en medio de la mentira, logró preservar algo bueno dentro de ella. El recuerdo no era perdón, era solo un reconocimiento de que la verdad no lo anula todo, solo reorganiza. El tiempo pasó. Rachel cumplió 33 años en paz. Una fiesta pequeña, con pocas personas, pastel simple y mucha risa. Cuando sopló las velas, no pidió un deseo, solo dio gracias, por el coraje, por la verdad, por la oportunidad de empezar de nuevo, por la vida nueva que construyó con sus propias manos. Los amigos más cercanos conocían la historia, respetaban, no preguntaban demasiado, y ella lo agradecía, porque más importante que entenderlo todo era ser respetada, ser vista como alguien que venció, sin tener que contarlo de nuevo, sin tener que demostrar nada a nadie. Hoy, Rachel Marie Anderson es una mujer que lleva marcas invisibles, pero camina con la cabeza en alto. Sabe quién es, y eso basta. No necesita más aprobaciones, ni historias inventadas para llenar vacíos. Hizo las paces con el silencio, y eligió qué voces escuchar a partir de ahora. La justicia que buscó se cumplió. El nombre fue restaurado. La historia fue contada. Y, lo más importante, la verdad fue aceptada por ella misma, porque al final, era con eso con lo que tenía que convivir. No con lo que le quitaron, sino con lo que reconstruyó. El mundo quizá olvidó a Rachel Marie Anderson durante 25 años, pero ella no se olvidó de sí misma, y eso hizo toda la diferencia. La niña que fue llevada, borrada, silenciada, volvió, en forma de mujer, fuerte, clara, con ganas de vivir una vida entera de la manera correcta, a su manera, sin secretos, sin culpa, sin cadenas. Aquella niña desaparecida ahora existía de nuevo, ya no en los periódicos, sino en la vida, en el presente, y eso nadie podría quitárselo otra vez. Rachel terminó esta jornada sin tener que gritar, sin destruir a nadie. Venció de la manera que más duele a quienes la hirieron, diciendo la verdad, expuso los hechos, mostró los documentos, dijo lo que sentía, y salió por la puerta principal, con la cabeza en alto, sin odio, sin venganza explícita, pero con justicia hecha. Y a veces, esa es la venganza más poderosa que existe.